Un mito orgota de la creación. Los orígenes del mito son prehistóricos y hay distintas versiones. Esta, muy primitiva, procede de un texto escrito pre-Gilgamesh, encontrado en el santuario de la caverna de Isenped, en las tierras medias de Gobrin. En el principio no había nada, sino hielo y sol. Después de muchos años, el sol ardiente abrió una gran hendidura en el hielo. En los bordes de esta hendidura había enormes formas de hielo, y las gotas de estas formas fundidas caían y caían. El abismo no tenía fondo. Una de las formas de hielo decía, sangro. Otra de las formas decía, lloro. Y una tercera decía, sudo. Las formas de hielo salieron del abismo subiendo a la planicie de hielo. La que había dicho sangro se alzó hacia el sol y sacó puñados de excrementos del abdomen del sol. Y con esa materia hizo las montañas y los valles de las tierras. La que había dicho lloro echó el aliento sobre el hielo y el hielo se fundió formando los mares y los ríos. La que había dicho sudo mezcló el polvo con el agua de mar e hizo los árboles, las plantas, las hierbas y los granos de campo, los animales y los hombres. Las plantas crecieron en el suelo y en el mar. Las bestias corrieron por la tierra y nadaron en el mar. Pero los hombres no despertaron. Eran 39 hombres. Durmieron en el hielo y no se movieron. Luego las 3 formas de hielo se agacharon, sentándose en cuclillas, y dejaron que el sol las fundiera. Se fundieron como leche, y la leche entró en las bocas de los durmientes, y los durmientes despertaron. Esa leche la beben solo los hijos de los hombres, y sin ella no despiertan a la vida. El primero en despertar fue Edom-Durat. Era tan alto que cuando se puso de pie, hendió el cielo con la cabeza y nevó. Vio a los demás que despertaban y se movían y les tuvo miedo y los mató uno tras otro a puñetazos. Mató así a 36, pero uno de ellos, el penúltimo, escapó corriendo. Lo llamaron a Harad. Lejos corrió a Harad por la llanura de hielo y sobre los campos. Edom-Durat corrió detrás y al fin le dio caza y lo golpeó. Aharad murió. Luego Edom-Durat volvió al sitio del nacimiento en el hielo Gobrin, donde yacían los cuerpos de los otros. Pero el último había desaparecido, había escapado mientras Edom-Durat perseguía a Harad. Edom-Durat edificó una casa con los cuerpos helados de los hermanos y esperó dentro de la casa el regreso del último hermano. Todos los días uno de los cadáveres hablaba diciendo, ¿arde? ¿Arde? Los otros cadáveres decían con lenguas heladas, no, no. Luego Edom-Durat entró en Kemer mientras dormía y se agitó y habló en sueños, y cuando despertó los cadáveres estaban todos diciendo, ¡arde, arde! Y el último hermano, al oír esto, entró en la casa de cadáveres y allí se acopló con Edom-Durat. De estos dos crecieron las naciones de los hombres, de la carne de Edom-Durat, del vientre de Edom-Durat. El nombre del otro, el hermano más joven, el padre, no se conoció nunca. Todos los niños que nacieron de los dos hermanos llevaban un pedazo de oscuridad que los seguía a todas partes a la luz del día. Edom-Durat preguntó una vez,
¿Por qué una sombra sigue así a mis hijos? Su compañero de Kemer respondió, porque nacieron en la casa de la carne, y así la muerte les pisa los talones. Están en la mitad del tiempo. En el principio había sol y hielo, y no había sombras. Al final de los tiempos, el sol se devorará a sí mismo, y la sombra devorará la luz. Y entonces no quedará nada, sino hielo y oscuridad.